La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida al programa de fomento a la lectura contra la quema de libros, que en el marco del Día Internacional de la Mujer, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, presenta la charla sobre el libro Leonora Carrington y el Tarot, con Tere Arc. Y bueno, pues estimada Tere Arc, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, es un placer estar aquí. Me encanta que vamos a poder compartir en este contexto de el Día de la Mujer y sobre todo hablar de esta artista tan fascinante que es Leonora Carrington. Así es, ¿no? Pues estamos muy honrados de tenerte en el programa. Es un Muchísimas gusto. gracias. Gracias, Ana Luisa, a ti. Y bueno, me voy a permitir compartir una pequeña reseña biográfica de tu extensa carrera con nuestro auditorio. Tere Arc es historiadora del arte por el Centro de Estudios Culturales en Casa Lam y también es maestra en gestión del arte y museos y en arte y cinematográfico. Perdón, otra vez voy a volver a empezar. Me trabé. Tere Arc es historiadora de arte por el Centro de Estudios Culturales Casa Lam y maestra en gestión del arte y museos en arte cinematográfico por la misma institución. Se ha especializado en investigación, curaduría, coleccionismo, gestión de arte, mercado de arte y turismo cultural. Hoy se le reconoce como una de las principales expertas en arte moderno y surrealismo en México, particularmente por su estudio de la obra de mujeres surrealistas como Leonora Carrington, Remedios Varo, Alice Raón y Frida Kahlo, entre otras. Fue curadora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y directora de un fondo internacional de inversión en arte, así como curadora independiente de importantes exhibiciones de envergadura internacional que han roto récords de taquilla como Leonora Carrington. Cuentos mágicos en el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, y In Wonderland, Mujeres Surrealistas en México y los Estados Unidos, en Los Ángeles Country Museum of Art, y también en el Museo Nacional de Arte de Quebec, y también en el MAM, Remedios Varo, Las Cinco Llaves en el MAM, y Frida Kahlo, Conexiones con Mujeres Surrealistas en México, Instituto Tomi Otake en Sao Paulo y la Fundación La Caixa en Río de Janeiro y Brasilia. Encabezó proyectos museísticos conjuntos como The Art of Mark Rothko, Collection from the National Gallery of Art en el MAM, y Alice Raón, una surrealista en México, también en el MAM, y el Cubo en Tijuana. Surreal Friends, Leonora Carrington, Remedios Varo, and Kathy Horner en Palan House en Chichester, Norwich, Inglaterra, y es autora de múltiples ensayos sobre mujeres artistas y surrealismo. Actualmente se encuentra co-curando una gran retrospectiva de Leonora Carrington para la Fundación Manfred de Madrid, el Museo Arken de Copenhague y el Museo Picasso de Málaga. Recientemente ha asesorado al MoMA de Nueva York y al Museo de Arte de la Universidad de Princeton en sus colecciones de mujeres artistas. Hoy es asesora de la exposición Surrealism Beyond Borders, que tuvo lugar en el Metropolitan Museum of Art y en el Tate Gallery en 2021. Y bueno, pues esta es una pequeña reseña de tu extenso trabajo y pues bueno, nos sentimos muy, como te decía, muy honrados de tenerte en el programa en este contexto. Así que pues escuchamos muy atentos tu charla. Muchísimas gracias de nuevo, Ana Luisa. Y bueno, es también un privilegio hablar de Leonora Carrington en el contexto de que este año la Bienal de Venecia ha sido nombrada en su honor, tomando como inspiración un libro de cuentos de Leonora, The Milk of Dreams, La leche de los sueños, que escribió para sus hijos. La Bienal toma ese título este año y va a dedicar una grandísima exposición a mujeres artistas, donde Leonora Carrington, Remedios Varo, Alice Raón, Dorothea Tanning, todas las surrealistas van a ser como esta ancla, este punto de partida que ha sido
de una influencia fundamental para muchas artistas contemporáneas, pero sobre todo porque Leonora Carrington es una artista que se adelantó a su tiempo, que toca muchos de los puntos cruciales para nuestra sociedad contemporánea, desde la migración, el feminismo, la ecología, el buscar modelos alternativos para entender el universo, como en este caso el tarot, uno de ellos, pero también Leonora estaba interesadísima en el estudio de la cábala, la astrología, la magia, en fin, toda una serie de disciplinas esotéricas o de ocultismo que hoy en día se vuelven cada vez más abiertas y que tienen más interés para el público, sobre todo los jóvenes ahora, que están acudiendo a tratar de entender otras formas de explicar la realidad. Entonces fue también un momento muy oportuno para este libro, El Tarot de Leonora Carrington, del que les voy a platicar ahora un poquito la génesis del proyecto, cómo se fue dando. Y el tarot de Leonora había permanecido como algo secreto, ¿no? Como algo muy íntimo, muy privado, resguardado en una colección, nunca se había expuesto al público, se había mantenido un tanto en secreto y fue una verdadera sorpresa descubrirlo en el proceso de la curaduría de la exposición Leonora Carrington Cuentos Mágicos, que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno en el 2018 y luego se fue al Marco en Monterrey, y fue una gran exposición conmemorativa a un año del centenario de Leonora Carrington. Y esta pieza la ven tal cual como estaba expuesta, como fue encontrada, muy bien cuidada en una colección particular, y se convirtió prácticamente en la pieza estrella de la exposición. Todos los visitantes quedaban fascinados, era donde más tiempo permanecían observando cada una de las cartas. Y pues tanto de manera personal como en los libros de visitantes o en correos o en redes sociales, siempre había la pregunta: ¿se puede conseguir este tarot? ¿Se conoce? ¿Dónde podemos saber más? Y durante la visita a la exposición de la doctora Susan Eibert, una queridísima amiga y colega especialista en Leonora, que publicó pues el libro ahorita que es imprescindible de Leonora Carrington, Surrealismo, Arte y Alquimia. eh, Al momento de ver el tarot en vivo, porque por supuesto yo había compartido con ella el descubrimiento y las imágenes, lo platicamos y dijimos, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? No se puede quedar nada más en la exposición y el catálogo. Y nos acercamos a su hijo Gabriel Weiss Carrington, que nos dio su apoyo incondicional para trabajar un proyecto para hacer tanto un libro como el deck de las cartas, que son los 22 arcanos mayores. No tenemos los menores, sino que pintó solamente esta serie. Y así fue como surgió el proyecto. Se realizó con un editorial en Inglaterra, Folgore Press, y únicamente en idioma inglés. Se agotó a los pocos meses la primera edición, pero bueno, quisiera compartir que vamos a sacar ya una segunda edición revisada, aumentada, con mucho más imágenes, una discusión más profunda de cada una de las cartas, con un nuevo editor, RM, editores basados en Barcelona, pero con distribución internacional. Entonces, próximamente estaremos anunciando cuándo estará el libro disponible, esta vez en inglés y también en español. Bueno, aquí tenemos la portada de la primera edición con una fotografía de Leonora, muy joven, donde ya sabemos que desde temprana edad ella ya tenía un gran interés por todo este mundo de la magia y del ocultismo, que bueno, es muy significativo también con la media luna y la estrella en su collar, esa conexión con la astrología y con la magia. Y algo que Susan y yo nos habíamos preguntado como mucho antes, bueno, lo habíamos percibido, pero no nos habíamos dado cuenta la importancia
tan increíble que tenía el tarot en la obra de Leonora hasta que descubrimos estos arcanos. Es como a lo largo de su vida, desde muy temprana edad y hasta las últimas piezas que realizó, como este ejemplo de Jugando al Tarot de 1995, como el tarot fue, pero fundamental. Y no solamente en su obra pictórica, también en su literatura, también en teatro, porque Leonora Carrington fue una artista multifacética que exploró muchas manifestaciones diversas, tanto en la pintura, diferentes técnicas, desde el óleo, el temple, la acuarela, el gouache, la gráfica, dibujo, por supuesto, muy importante. También incursionó en algo en la escultura, en los tapices, en diseño de escenografías, incluso en cine, en colaboración con su hijo Gabriel en la parte de diseño artístico. Entonces es una artista y por supuesto escritora, ¿no? Tanto con novelas como con cuentos, y sus obras, la mayoría ya están disponibles en español a través del Fondo de Cultura Económica. Próximamente va a salir la publicación de sus obras de teatro. Entonces tenemos una artista extraordinaria que nos ha dejado un gran legado y además muy prolífica. Aquí lo que es interesante ver también es que Leonora hacía un sincretismo muy interesante de todo lo que ella estudiaba, todo lo que le interesaba, y en este caso la representación de las cartas no es tan evidente ni es idéntica como la vemos en un juego de tarot, con la excepción de la carta del sol, que está al revés de cabeza en la parte superior con este caballo y un personaje montado, pero sin embargo a través del título ella nos está aludiendo a que se trata de un juego de tarot, de una lectura de tarot. Cuando empezamos a plantearnos cómo iba a ser el proyecto, por supuesto que nos interesaba muchísimo hacer una reproducción facsimilar a tamaño real de cada uno de los 22 arcanos, y el esquema que propusimos fue que su hijo Gabriel escribiera una introducción que es bellísima porque desde su punto de vista personal, de su relación, de sus memorias, de las pláticas, las conversaciones que tuvo con su madre en torno al tarot, que es algo que a él también le interesa muchísimo, pudimos abordar esta parte muy íntima, ¿no? Esta visión personal de lo que el tarot significó para su madre. Y por otro lado, Susan y yo abordamos un ensayo que coescribimos donde rastreamos desde los orígenes del tarot en el sentido de cómo pudo Leonora haberse acercado al tarot por primera vez. Entonces nos remontamos a estudiar esto que se conoció en Inglaterra como el Occult Revival, que fue esta como rescatar muchas tradiciones de ocultismo, de magia, de tarot, de astrología, etcétera, a las que se tenía muy poco acceso, solo en ciertas bibliotecas muy privilegiadas. Era un conocimiento que durante pues toda la época del racionalismo se fue quedando atrás para ir hacia un pensamiento más científico, y se descartó todo este conocimiento tan importante y mágico de la antigüedad. Pues muchos de ustedes reconocerán que incluso la Biblia está llena de referencias a magos y astrólogos, ¿no? Que los reyes consultaban. Entonces, todo esto que se mantuvo un poco al margen a raíz de todo este movimiento del positivismo, del auge de tener una comprobación científica de todo, fue dejando todo esto de lado, y en el siglo XIX hubo un gran interés por parte de artistas, literatos e intelectuales de rescatar todo este conocimiento, y uno de los lugares fundamentales donde se podía tener acceso a ver estos tarots antiguos era, por ejemplo, el British Museum, donde estuvo en exposición el antiguo tarot Solabusca, como la imagen que vemos en la parte superior izquierda, y
seguramente ya pudo acceder porque visitaba frecuentemente el Museo de Niña con su madre. También se publicaron muchas revistas en Inglaterra en la época. El Tarot Rider, de la editorial Rider, pero que en realidad ahora se conoce como White Smith porque fue concebido por dos personas, que fue Edward White, el que creó la parte, digamos, teórica conceptual, y Pamela Colman Smith, que fue la diseñadora del tarot, fue la que lo creó. Este es uno de los más populares junto con el de Marsella. Y pues el White Smith se produjo en Inglaterra y fue muy popular desde sus inicios, además de que la diseñadora trabajaba en teatro muy cerca de la región donde vivía, donde había nacido Leonora. Entonces eran alguien muy conocido que ilustraba también libros infantiles. Entonces pudo haber diferentes fuentes a través de las cuales Leonora tuvo un primer acercamiento al tarot. Y es muy evidente también como en alguna de las obras muy tempranas que todavía existen, Leonora nació en 1917 y esta pieza que vemos a la derecha, Diana, de la serie de las Hermanas de la Luna, pintada en Florencia en 1932, tienen ciertas referencias a los formatos de cartas de tarot. Y eso fue algo que nos llamó de inmediato la atención, y sobre todo que muchos de los personajes son evidentemente mujeres. Había ya un gran interés por el rescate de las figuras femeninas, de representarlas, que es una constante también a lo largo de su obra. Y es importante aquí mencionar que para quienes no conocen tanto sobre tarot, que la historia de los orígenes del tarot es también un misterio. No se sabe realmente cuándo se inventó el tarot, quién inventó el tarot. Hay las teorías que apuntan a que sucedió en Egipto, otras que fue una invención de los gitanos, que sucedió en Italia. Realmente el primer tarot, como lo conocemos hoy completo, que se conoce, es el tarot de Marsella, que fue descubierto en Marsella, al cual tuvo acceso Leonora Carrington junto con los surrealistas, porque se encontraba expuesto en la Biblioteca Nacional de París durante los años 30. Leonora desde muy joven quiso dedicarse al arte. Además tenía esta parte muy mágica donde también escribía, y escribía en espejo con ambas manos, razón por la que al parecer fue expulsada de una de las escuelas religiosas a la que asistió. Pero ella tuvo siempre este interés, mismo en sus cuentos ya se perciben los mundos mágicos que ella exploraba. Y cuando finalmente logra convencer a su padre de estudiar arte, se va a Londres, primero para ingresar en una academia, y curiosamente el regalo que le da su madre antes de irse es un libro sobre surrealismo. Y en él se encuentra representada una obra de Max Ernst, muy famosa, que se titula Dos niños espantados por un ruiseñor, que conectó a Leonora de inmediato con el punto de vista de los surrealistas, con esa visión que sintió que realmente ella podía comprender e identificarse. Y pues muy pronto en Londres conoce a Max Ernst, quien además tenía una exposición individual en su época, mucho mayor que ella, 22 años mayor, en ese momento casado. Ella era una jovencita, 20 años, y fue un flechazo mutuo instantáneo, se enamoraron. Y por supuesto el padre de Leonora no quería permitir de ninguna manera que su hija permaneciera en esa relación, ni mucho menos que se dedicara de manera profesional al arte, y trata de presionar a la policía para que denunciando la exposición de Max Ernst como una exposición pornográfica, incluso para tratar de detenerlo. Finalmente no lo logró y huyen a Francia. Y ahí Leonora tiene la oportunidad de realmente entrar al núcleo central del surrealismo, a conocer a André Breton y a todos los artistas a su alrededor, pues gracias a la relación con Max Ernst.
Y el primer cuadro que ella va a pintar con una referencia clara al tarot es justamente este retrato de Max Ernst, que como pueden ver es una inspiración de la carta del ermitaño. Ahora, Leonora, por supuesto, nunca copia, ninguna de sus cartas es idéntica a ninguna carta de tarot, sino que va a tomar elementos clásicos de una, de otra, los va a transformar. En este caso, por ejemplo, les muestro el ermitaño del tarot de White Smith, porque es el único de todos los tarots más conocidos o más importantes en el que vemos un paisaje nevado que Leonora retoma, y aquí representa a Max como el ermitaño, donde tiene también una linterna. Sin embargo, en la linterna dentro se encuentra un caballo, mismo que se replica por detrás en el hielo, y el caballo era como el animal totémico de Leonora Carrington. Entonces es una manera de decir, sí, Max es este hombre muy sabio, muy conocedor, en cierta forma un mentor, pero también ella trae luz a ese conocimiento. Entonces ahí está como equidad entre ambas partes, porque como les decía, ella ya tenía un interés previo, e incluso desde antes de conocer a Max ya compraba y estudiaba libros sobre alquimia y magia, que era un interés fundamental y algo que fomentó que esa relación, además de amorosa, se convirtiera en una colaboración creativa extraordinaria. Durante el tiempo que pasaron juntos en el sur de Francia, en Saint-Martin d'Ardèche, antes de que tuvieran que salir de ahí a causa de la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo de gran creatividad donde Leonora empezó realmente a pintar, a escribir y a publicar sus historias con el apoyo de los surrealistas. Entonces, esta interés que ella ya tenía, pues se incrementa, por supuesto, con el contacto con este grupo de artistas. Este es otro ejemplo muy claro y justamente ese es el ejercicio que hacemos también en el libro, además de hablar desde toda esta parte histórica de los encuentros de Leonora con el tarot en Inglaterra, con los surrealistas más adelante, es como diferentes temas se van a repetir en sus obras a lo largo de toda su carrera, en obras incluso que a veces tienen un tinte autobiográfico, como es este caso de la artista viajando de incógnito, que es un autorretrato simbólico de Leonora Carrington, con elementos que aluden, por supuesto, a la carta del ermitaño. Nuevamente, esta es la versión de Leonora Carrington, donde lo pinta con su bastón y con su lámpara que está iluminando su camino. En este caso, en la pintura, su bastón es un paraguas y tenemos esta lámpara con un perico dentro que tiene además pues una historia personal muy importante porque ella tenía un perico al que llamó Uspensky en honor al místico ruso Peter Uspensky, cuyas enseñanzas sobre la evolución de la conciencia fueron muy importantes para Leonora. Y fue alguien cuya enseñanza llegó a México a partir de un grupo de ingleses que fueron muy cercanos a Leonora también. Entonces tiene pues una doble interpretación porque para ella las ideas de este místico fueron verdaderamente importantes en cuanto a su visión de la trascendencia y del cambio de la conciencia en el ser humano. Otra de las fuentes muy importantes para Leonora también en cuanto a su estudio de la magia, el ocultismo, por supuesto el tarot, fue a partir de su relación con Kurt Seligmann. Seligmann era un artista suizo, un pintor, pero también alguien muy interesado en todo el estudio de la magia, el ocultismo, que con su esposa, que tenía por suerte los recursos suficientes, a diferencia de muchos de los surrealistas, viajaron por diferentes lugares, se fueron a Egipto, al Tíbet, a la India, estuvieron visitando todas estas culturas ancestrales para
coleccionar, fueron adquiriendo tanto libros como manuscritos antiguos en temas vinculados a la magia, que él fue después incrementando en los Estados Unidos y que finalmente donó a la biblioteca de la Universidad de Cornell. Pero a partir de todo lo que él fue adquiriendo, él creó esta compilación titulada The Mirror of Magic, o El espejo de la magia, que publica en 1948. Él también, como Leonora, primero escapó de Europa a Nueva York, les tocó convivir un tiempo allá mientras él empezaba a, a fraguar esta idea del libro que le envía a Leonora y sobre el cual Leonora le escribe, hablándole de el gran interés que despertó en ella haber leído su libro y todo lo que descubrió. Entonces tenemos pues también la evidencia de la influencia tan importante. Y otro aspecto que era completamente desconocido o que no se había estudiado realmente, es que durante su estancia en Nueva York en 1941, previo a venir a México, para poner un poco en contexto, Leonora tiene que salir de San Martín de Ardèche, donde Max Ernst, por ser de origen alemán, ya había sido, en dos ocasiones fue llevado a un campo de concentración o de trabajo en Francia por ser considerado pues un enemigo, era un alemán en territorio francés. La primera vez Leonora logró ubicarlo y con ayuda de sus amigos lograron que saliera, lo pudo visitar, llevarle cartas, material, comida. La segunda vez no, estaba en un campo mucho más radical, donde incluso le tocó en algún momento abordar un tren donde nadie sabía hacia dónde iban a dirigirse. Leonora tuvo una crisis nerviosa, no sabía si iba a volver a ver a Max, tenía terror de que se lo fueran a llevar a Alemania, de que muriera, etcétera, y fue rescatada por unos amigos que se la llevan de Francia a España y cuando tiene esta crisis nerviosa acaba internada en un sanatorio psiquiátrico en Santander, con el apoyo económico y dirigido desde lejos por su padre. Cuando logra salir de ahí, se llega a Lisboa, la intención era que la iban a llevar a Sudáfrica para que se terminara de sanar en otro lugar allá y para escapar de la guerra sobre todo, y Leonora se escapa y se va a la embajada mexicana buscando a Renato Leduc, a quien había conocido en París a través de Picasso y otro grupo de amigos, quien ofrece ayudarla para tratar de conseguir una visa y que pueda salir de Europa, y cuando no lo logró, le propuso que se casaran para poder huir junto con él a Nueva York como su esposa. Así llega Leonora a Nueva York y en Nueva York se encuentra con que estaban ahí otro grupo de los surrealistas en exilio, estaba Breton, estaba Roberto Mata, Seligman, por supuesto, y con Roberto Mata empieza un proyecto para hacer un tarot con una inspiración mucho más física y matemática. No llegó a concluirse porque Leonora se regresó, pero después Mata retoma el tema del tarot para ilustrar el proyecto de André Breton, Arcano 17, que se refiere sobre todo a la carta de la estrella. Y ese fue como un antecedente antes de que hiciera las cartas. Cuando pintó el tarot es también un enigma, o cuánto tiempo le llevó pintar el tarot, porque solamente hay dos cartas que están fechadas, que es la carta número 1 y número 2, el mago y la suma sacerdotisa, y el resto no tiene fecha. Sabemos que para alguien con tal interés en la magia, crear su propio tarot es algo que puede llevarles años, es una práctica que también tiene que ver con meditación, con su propio estudio sobre la conciencia. Entonces no tenemos certeza realmente cuánto duró el proyecto, pero antes y después Leonora continuó trabajando y estudiando el tarot en formas diversas. Y uno de los ejemplos más interesantes que tenemos
es este retrato doble de María Félix como la maja del tarot. Leonora conoció a María primero por su hijo Enrique Álvarez Félix, a quien le presentaron y le comisionó un retrato. Posteriormente inició una amistad con María, que también fue gran amiga de Remedios Varo, y le comisionó este retrato donde vemos que la representa como la suma sacerdotisa, porque tenemos esta media luna a sus pies, aunque hace este retrato doble en espejo, y vemos como al centro de su vestido predomina la carta del sol, que es en una tirada de tarot, pues es una carta muy positiva, es muy buen augurio, pero vemos como alrededor de ella representa otras 12 cartas, como si estuviera haciendo una tirada, lo que se conoce como la tirada astrológica, donde se hace como una interpretación de lo que va a suceder en el año a partir de cada una de las casas de la astrología. Es una tirada de tarot donde tarot y astrología están estrechamente relacionados. Aquí vemos el detalle con al centro muy claramente una interpretación de Leonora de la carta del sol, que va a ser muy similar. Bueno, aquí, aunque las pone algunas al reverso, vemos muy claramente el colgado en la parte inferior, la torre, vemos aquí la rueda de la fortuna también, la luna, etcétera, ¿no? Es toda una lectura en el vestido de María Félix. El carro, el juicio. Y ahora voy a platicarles un poquito de cada una de las cartas que si bien en la primera edición sí las referimos a otras obras a lo largo de su carrera que tienen que ver con el mismo arcano, en esta nueva edición va a haber muchas sorpresas, hay un trabajo mucho más a fondo sobre cada una de las cartas. Cuando hicimos la primera edición, pues nos tocó en plena pandemia, lo cual también nos impidió reproducir imágenes porque los archivos estaban cerrados, bibliotecas estaban cerradas, el acceso a fotografiar ciertas obras también. Entonces, este periodo entre la pandemia, el inicio de la pandemia y ahora con esta nueva edición nos ha permitido expandir considerablemente el material, incluyendo nuevas visiones y nuevas lecturas. Pero aquí vemos, hay ciertas cartas que ella va a representar mucho más. En este caso es la carta del mago, que ella tiene varias pinturas que hacen alusión a esta figura, donde tenemos a este mago o juglar, que es como se conoce la carta según los tarots, donde tiene una mano que apunta hacia arriba y hacia abajo, porque es eh, este personaje que puede conectar lo que está, el microcosmos y el macrocosmos, es quien tiene sobre su mesa todos los instrumentos que por lo general tienen un vínculo con los 4 elementos, el agua, fuego, viento y tierra, y donde ella además, vamos a ver cómo mezcla diferentes tradiciones, porque un interés tremendo de Leonora Carrington era también la alquimia, y lo vamos a ver en muchos casos con referentes al uso de el blanco, el negro, el rojo, que son como las fases en un proceso alquímico para llegar como a la obtención del oro, que en realidad pues el proceso de la alquimia es una metáfora de una transformación espiritual del individuo. Y aquí les muestro como algunas imágenes del tarot, ver cómo ella, aunque sí toma de ciertas tradiciones, ella crea su propia iconografía, y algo que es muy importante y que estudiamos mucho más a fondo también para la nueva edición es el uso del color y la simbología del tarot, porque es significativo que es el único tarot donde la carta del mago es completamente negra, y aquí pues hay una gran relación con el interés de Leonora también por el estudio de los que se llaman los grandes iniciados, que hay uno en todas las culturas que son estos personajes magos
que en el equivalente en México sería Quetzalcóatl, que como ustedes saben, hay dos figuras de Quetzalcóatl, el dios, la deidad, pero también este ser humano que era una especie de mago blanco y que de acuerdo a la tesis de la antropóloga Lorette Sejourné, que era una gran amiga de Leonora, es un personaje que vino a la Tierra con la función principal de transformar la conciencia de los hombres. Entonces, Leonora colaboró con Sejourné, en este caso vemos la portada que realizó para el libro Supervivencias de un Mundo Mágico. Sejourné llegó a México casada con Víctor Serge, un surrealista, aunque ella es de origen italiano, y estuvo estudiando antropología y arqueología aquí, y sus intereses básicos fueron la figura de Quetzalcóatl, principalmente, pero también el estudio, y ahí viajó en muchas ocasiones con sus amigas como Leonora Remedios Varo, a pequeños pueblos donde sobrevivían todavía los rituales antiguos de magia, donde había brujas chamanes que seguían realizando los rituales desde los de orígenes prehispánicos, y los recopiló varias de estas historias. En el caso de este libro, la mayoría son en lugares en la región de Oaxaca, pero ella también estudió lo que ocurría en el Estado de México, en otras culturas, viajó a Veracruz, y Leonora, además de la portada, ilustra cada uno de los capítulos del libro. Y vemos cómo hay una referencia muy clara también a su figura del mago, en el sentido de usar el fondo blanco, el fondo negro con la figura en blanco. Vemos una referencia también a los cuatro elementos: está el agua, está el trigo para representar la tierra, está el fuego que tiene en su mano, y también el aire representando por el ave que se fusiona con su cabeza. Y junto a esta representación vemos uno de sus cuadros que está titulado El Juglar, que es el mismo título que tiene la carta de el equivalente al mago y al tarot, que es también se le conoce como el juglar. Y aquí vemos un ritual en esta especie de teatro cuyo fondo nos remite al color de los murales de Teotihuacán. Y aquí está sucediendo un ritual con una especie de sacerdote donde se fusiona con una serpiente emplumada que está ascendiendo alrededor de su cuerpo, que es por supuesto una referencia muy clara a Quetzalcóatl, y con todos estos personajes fantásticos, híbridos, que Leonora representaba. Y es muy importante también, era muy importante para nosotros enfatizarlo en la primera edición, y lo expandemos en la segunda. La importancia que tuvo para Leonora la cultura en México, porque se suele subestimar la influencia de México, porque muchas veces se quiere buscar de una manera un poco más simple de cómo, a diferencia de muchos artistas extranjeros que llegaron a México, pues Leonora no representaba una escena tradicional de mercado o de una familia o de un niño indígena. Ella se iba mucho más allá, a lo profundo, a lo que había detrás de las tradiciones en la magia, incluso estudiando los códices, y cómo ella podía hacer este sincretismo tan interesante entre el mundo celta, que eran los orígenes de la familia de su madre, el mundo egipto que le fascinaba, Mesopotamia, etcétera, ¿no? Era, su cultura era extraordinaria. Otra carta, pues también muy importante, sobre todo por eh, lo que para Leonora significaba el reempoderamiento de la mujer, ¿no? Ella decía que era el momento en que las mujeres, eh, más bien lo que teníamos que hacer era recuperar ese poder que nos había sido quitado, no es que nunca lo hubiéramos tenido. Y Leonora estudió particularmente un libro que para ella fue una
una gran revelación, que fue el libro de La diosa blanca de Robert Graves, que fue publicado en 1948 y que se convirtió en uno de sus libros de cabecera. Y el planteamiento de Robert Graves era cómo, sobre todo en el Mediterráneo, en toda la zona del Mediterráneo, que fue migrando hasta llegar a Inglaterra y al mundo celta, estaba afincada en una cultura matriarcal que fue después destruida con la llegada del patriarcado, y donde se veneraba a la diosa, una diosa que fue cambiando de nombres, y que en Egipto era Isis, que fue Ishtar en Mesopotamia, que fue después transformándose en cada una de las culturas diferentes y asimilada como una diosa. Por ejemplo, se transformó en Hécate en la cultura griega, etcétera, pero que finalmente era una sola diosa que por llamarla de alguna manera, le llaman esta diosa blanca, que es como la concentración del poder femenino, que incluso se filtra hasta el culto a diosas contemporáneas, ¿no? Como a las representaciones de la Virgen, donde aparece también con la media luna a sus pies, como en el caso de la sacerdotisa del tarot, que era un símbolo de la diosa Isis en Egipto también. Entonces Leonora toma de todo esto, creando pues eh, su propio concepto de representar a la suma sacerdotisa, y es muy interesante la liga con la diosa Isis y con la elección que hace ella de un fondo rojo. Si vemos, por ejemplo, esta imagen de Isis en un libro que fue muy conocido en los años 40, que se llama Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Esta imagen es de una edición posterior, pero estuvo reproducida también en la edición original. Y vemos también como esta representación del cuadro de la giganta de Leonora porta también este manto rojo, ¿no? Y es una mujer enorme, es este ser femenino gigantesco que al mismo tiempo está protegiendo el huevo, que el huevo es el origen, y al mismo tiempo es una pintura preciosa porque ella escribe, es de los pocos cuadros de los que ella ha hablado, ha expresado a través de una carta su significado, porque fue una pieza comisionada por su gran mecenas, el británico Edward James, y Leonora le habla como la cara de la gigante es el rostro del niño, refiriéndose a su hijo Gabriel, que era muy pequeño, y en ese momento también estaba Leonora embarazada de su segundo hijo, por lo que también hay un relato autobiográfico. Y vemos como en el vestido también hay estos pequeños formatos como de cartas, donde hay personajes que están dialogando entre ellos. Es por supuesto una obra muy compleja, también un gran homenaje a uno de sus pintores predilectos, el Bosco, pero que tiene también una liga muy importante con el tarot y con el vínculo a las diosas. Otro tema que va a ser recurrente en la obra de Leonora, que es la carta de los amantes. Y en el caso de ella, si vemos como a diferencia de los tarots tradicionales, por lo general existe como es claramente un personaje masculino o un ángel, que tiene que elegir entre una mujer joven y una mujer anciana, o un ángel entre un hombre y una mujer. Y son como las variaciones. Leonora decide y pone dos mujeres que parecen ser de la misma edad, sin embargo, una es blanca y una es negra, y es un complemento que para ella era muy interesante, y estudió muchísimo a Jung, toda esta idea del complemento de la luz y la sombra en un ser humano, ¿no? Del lado oscuro, el lado luminoso, y sin embargo tiene este personaje al centro, incorpora un ángel, pero tiene también un personaje que es andrógino, que no sabemos necesariamente cuál es su género, y que finalmente está aludiendo a una armonía entre lo masculino y lo femenino, que va a ser un tema muy importante para Leonora. Y hay un diálogo muy interesante con esta pintura que
que descubrimos muy recientemente era conocida por su reproducción en un póster de Mujeres Conciencia que realiza ella como a manera de de una forma de plasmar su enojo, su inconformidad hacia cómo se veía y se trataba a la mujer. Y Leonora lo que pretendía era una visión de un feminismo desde la conciencia, de un feminismo donde se integre esta dualidad de lo masculino, lo femenino, donde por supuesto haya una igualdad de derechos y oportunidades, pero como ella siempre lo decía, tiene que haber una integración, ¿no? Y el hombre es importantísimo y los hombres fueron sumamente importantes para Leonora en su vida, desde Max Ernst, su esposo Chiqui, sus hijos, sus amistades, este equilibrio entre la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, es una constante en su discurso. Y aquí vemos como una reinterpretación donde ella mezcla la historia bíblica de la manzana y el paraíso, donde tenemos dos Evas, una blanca y una negra, como vemos en la Carta de los Amantes, pero también donde ella al reverso del cuadro hace alusión a Quetzalcóatl y a Cihuacóatl, que Cihuacóatl era la contraparte de Quetzalcóatl, sin embargo es una deidad femenina que no se ha estudiado o se conoce tanto, y Leonora buscaba justamente como traer otra vez el equilibrio, a recuperar la importancia de esas deidades femeninas en el panteón, ¿no? de las culturas ancestrales, y traerlo a nuestros días, donde además incorpora, por supuesto, motivos que tienen que ver con su cultura celta, como la cruz celta, que es la que toma la forma de la base del árbol que sustenta la escena. Esta es otra representación de Los Amantes, y una obra muy posterior de 1980, donde aquí vemos cómo ella hace una alusión también a su interés en el estudio de la alquimia y del matrimonio alquímico como una manera de vincular y unir esta parte masculina, femenina, para hacia llegar a un ser más completo y más armonioso. Otra de las cartas que también se repite muchísimo en la obra de Leonora y que para ella era fundamental, según lo dejó atestiguado también en entrevistas, es la carta del colgado. Y aquí vemos cómo ella pudo tal vez haber tenido una primera acercamiento o interés por esta representación de las figuras de colgados con las obras de Andrea del Sarto, que estaban en la Galería de los Uffizi en Florencia desde el tiempo en que ella estudió allá, y que representan todas estas, eran denominadas las pinturas de infamia, que representaban a los criminales que eran colgados de los pies, pero también, por supuesto, ella estuvo estudiando las cartas del tarot y lo transforma completamente, creando como su propia síntesis, y es muy interesante cómo ella toma nuevamente aquí la liga con la alquimia en el blanco, negro, rojo, y luego vemos esta como especie de corona, no corona, como su cabello forma al mismo tiempo este gorro cónico, digamos que tiene vínculos también un poco sagrados, y que nos habla también de la transformación alquímica para llegar al oro, desde la postura del colgado, que para ella significaba y significa también en diferentes lecturas o estudios del tarot, es el poder ver el mundo desde otra perspectiva totalmente. Y aquí tenemos dos ejemplos de pinturas donde es muy evidente la representación del colgado. En el cuadro T-Test, que es un cuadro sin fecha, pero es ya posterior, hacia los años 80, entre 80 y 90, donde vemos la figura del tarot representada en rojo justo detrás de su cama,
y donde vemos un ritual en un caldero donde están estas figuras realizando un acto mágico. Y en este otro cuadro, Laberinto, donde ella también hace esta fusión porque el laberinto es una figura recurrente en la obra de Carrington, pero también en muchas tradiciones antiguas y en el mundo celta. Varios de los templos en Irlanda que están dedicados a la diosa madre tienen la representación de un laberinto porque pues significa regresar al origen, es volver a la matriz, volver al centro. Y aquí vemos como en el inicio del recorrido hay una figura del colgado que va montada sobre este caballo. Entonces es como este viaje que es iniciático del tarot, pero también de la alquimia, porque vemos las dualidades del blanco, el negro, el rojo. Entonces es como todo este recorrido por el laberinto, como una metáfora de un recorrido de transformación, un viaje iniciático. Y ya nos queda poquito para terminar. Otra de las cartas, por supuesto no voy a mencionarlas todas para que puedan luego ustedes leerlo y investigar, estudiar más sobre el tema, pero es el carro. Y aquí vemos la versión de Leonora de la carta del tarot del carro en este fondo rojo con azul, donde aquí vemos que hay una fusión muy interesante de referencias al mundo egipcio con esta especie de urna y las columnas, pero también al mundo griego con la representación de las arpías. Y vemos cómo la figura del carro aparece también en este cuadro maravilloso que no se conocía, de hecho hasta ahora no se ha ni publicado, va a salir en la nueva edición y no se ha expuesto aún, que es el carruaje de Molly Malone y que es interesantísimo porque ella fusiona la idea de la carta del tarot con un cuento popular inglés de una chica que en el día, se creía que en el día se dedicaba a vender pescado y por la noche se convertía en prostituta, pero en realidad ella la reivindica como una figura que tiene que ver con el culto a la diosa que se fue cambiando como pasó en muchos lados y estas mujeres como poderosas, sagradas, se les empieza a ver como las brujas o en este caso como una prostituta, alguien deleznable y no como este ser como poderoso y mágico. Y hay un vínculo muy interesante porque también están las leyendas celtas que nos hablan del salmón del conocimiento y el salmón que luego le fue robado en algunos textos a la diosa. Entonces ella hace esta como mezcla de todas estas culturas, cuentos, historias, símbolos para darnos un ejemplo de esta mujer poderosa que es la que lleva el carro, ¿no? Y lo vamos a ver en muchas de sus obras. Y finalmente, para cerrar, quisiera hablar también de cómo el tarot está muy presente en sus obras de teatro. Este es un tema que abordamos en la primera edición. Ahorita no voy a tocar la literatura porque esa es la sorpresa de la segunda edición, como también en sus novelas vemos ya referencias muy claras al tarot. Aquí vemos la escenografía de Penélope, una obra de teatro que fue puesta en escena por Alejandro Jodorowsky, que es muy importante señalar que aprendió el tarot con Leonora. Ella fue su maestra. Hay quienes han publicado que fue al revés. No, Jodorowsky llegó con Leonora, ella le enseñó el tarot, lo inició en el tarot y él lo reconoce y escribe todo esto en La Vía del Tarot, en Yo Tarot, en El Mago y las Magas. Siempre dedica un espacio para hablar de su gran maestra, de Leonora. Y esta obra se puso en escena a partir de una historia que había escrito Leonora de Penélope, pero lo que es muy importante aquí es cómo el tarot se vuelve fundamental. Aquí vemos al fondo, detrás del caballo, que tenemos la figura del colgado. Aquí del otro lado es el as de bastos, que aunque Leonora no lo pinta en su rendición, en su representación del tarot, sí lo representa
en la escenografía. Y aquí vemos este es uno de los diseños de escenografía y la portada de la revista México This Month, que era una publicación en la que colaboraba Anita Brenner, sobre todo para informar a los extranjeros en México de todos los eventos culturales que había en la ciudad. Y el descubrimiento de esta publicación fue fundamental porque había muchas fechas supuestas de la puesta en escena de Penélope, pero esto nos permitió tener la fecha exacta e incluso las fotografías adicionales del montaje, que muchas de ellas no se conocían y que se van a publicar en esta nueva edición. Y otra de las obras de teatro, y con esta imagen vamos a cerrar la plática, es La hija de Rappaccini, que realizó Octavio Paz. Fue una adaptación a la historia de Nathaniel Hawthorne, un autor que Leonora conocía desde muy joven, donde escribe esta historia, pero está basada en un juego de cartas del tarot, donde los personajes son los amantes, el padre es el emperador, y vemos cómo Leonora hizo el diseño de la escenografía, muy cercana a Octavio Paz en esa época. Sin duda, ella contribuyó también en la visión introductoria de cómo Paz adaptó la obra. Eh, esta pieza se montó un año después de el tiempo en que Leonor estaba haciendo las primeras cartas, por lo que el tarot era muy presente en su obra. Y aquí vemos en la escenografía, en la parte inferior de Leonora, esta representación también de vestuario. Tenemos a los amantes y la figura que vemos al fondo es un mensajero que en la introducción describe Octavio Paz, que representa todas las cartas del tarot en una, y nos va hablando de cómo aparece cada uno. Y este cuadro que pinta un año después es muy interesante por el vínculo. Vemos como la cama, por ejemplo, está totalmente relacionada a el hecho de los amantes en la escenografía, y este cuadro hace una alusión, por supuesto, también al tema desde una perspectiva diferente, pero nos permite ver cómo había esta relación siempre muy simbiótica de Leonora en su pintura, en su literatura, en el teatro y en su pensamiento, ¿no? Como hay este siempre diálogo y interconexión donde la mujer va a ocupar también un rol fundamental, y el hecho de que represente este personaje femenino en blanco, todo en blanco, no es casual, y es algo que es una constante y se repite en muchas de sus obras, porque existe y esa es mi tesis y fue mi propuesta en, en uno de los ensayos que escribí para Cuentos Mágicos, que fue uno de los temas, núcleos de la exposición, la influencia de la diosa blanca. Entonces es hablar de esta recuperación del poder femenino ancestral y de lo divino femenino también. Pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan disfrutado de esta plática sobre el maravilloso tarot de Leonora Carrington. No, pues te agradecemos mucho, estimada Terea, tu participación enriquece cualitativamente la visión sobre las mujeres y en el arte, y en particular el fascinante y revolucionario mundo de las mujeres de la corriente del surrealismo. Y también valoramos mucho tu trabajo por ser una de las especialistas en el surrealismo más importantes de nuestro país, después de Lourdes Andrade. Así que pues estamos muy honrados de tenerte en la Dirección de Difusión Cultural en el programa de fomento a la lectura contra la quema de libros en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues invitada todas las veces que quieras estar por acá, y pues te agradezco mucho la oportunidad. No, gracias, y me alegra mucho que menciones a Lourdes Andrade,
que bueno, hace muchos años que no está entre nosotros, pero que fue la pionera justamente, como bien lo señalas, en México del estudio de las mujeres y el surrealismo, y pues ha sido una base fundamental para mi trabajo. Sí, también otra gran, extraordinaria mujer, y como dices tú, que van tejiendo también una parte muy importante de la cultura de nuestro país y también, pues bueno, en el caso tuyo también a nivel internacional. Así que, pues estamos, te digo, muy honrados de tenerte en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, voy a también hacer un anuncio para seguir invitando a que sigan las actividades de la Dirección de Difusión Cultural en las redes.